tus amigos te comentan un problema y vos... Puf, no tengo ni idea qué decirte. Alguna vez escuché que muchos de los problemas no son los que nos afectan, sino nuestra respuesta y pensamiento frente a ellos. El origen de las palabras a veces te ayuda a abstraerte, de algunas, particular que te voy a contar hoy. Te ayuda a abstraerte, mirar estas cuestiones desde otro ángulo. Imagínate que estás en una charla con un amigo y él te cuenta que está en una situación complicada. Presta atención a este video y vas a tener las palabras justas para que juntos puedan observarlo desde otra manera, otro punto de vista. Además, te pido, a mitad del video, más o menos, te voy a contar un truco que yo uso y a mí me funciona, como para alejarme un poco y ver el panorama completo. Es decir, si tu ansiedad te impide que veas los primeros minutos, bueno, salteate eso y anda adelante. Yo no te lo recomiendo porque la primera parte va a estar muy interesante y te va a ayudar a llegar mejor a esta segunda parte. Bueno, entonces arrancamos. La palabra crisis, esto que nos está pasando, viene del griego krine, que significa separar, juzgar. Fíjate que de la misma raíz surge crítica o criterio, ¿sí? Un razonamiento válido para algo. Es decir, cuando vos decís alguien tiene criterio, bueno, surge de la crisis. Y cuando uno entra en crisis, es decir, que tiene que separar y juzgar, suele estar confundido. Es decir, fundido con el problema. De ahí la palabra confundido. Y si estás confundido, es decir, hecho una maraña con el problema, lo mejor es separarte y observarlo desde más lejos. Los latinos para esto usaban otra palabrita que sería contemplum, contemplar, es decir, contemplar el problema un poquito más lejos. Cum viene de compañía, estar en compañía de alguien. Y templum era un lugar sagrado, donde por ejemplo se observaban las estrellas. Era el lugar donde los augures, es decir, los sacerdotes, estos adivinos, los que interpretaban la palabra de los dioses romanos, observaban al cielo, por ejemplo, el vuelo de los pájaros. Y si era negro, era un pájaro de mal agüero, no como el cum, que era bueno. En cambio, si por ejemplo observaban que desde ahí podían establecer, por ejemplo, la creación de un templo o la instauración de una ciudad, ¿sí? Era un buen lugar para eso. Entonces se generaba un buen augurio, auguraban algo. Y de hecho la palabra inaugurar también deriva de ahí. Pero te estoy mareando quizás con muchas palabras. Hasta ahora tenemos que no te confundas cuando hay un problema, contemplalo desde lejos, y ahí tomaban la palabra de los dioses, los augures. Y si hay problemas que te abruman demasiado, que te confunden tanto, que por ejemplo no te dejan dormir. ¿Y qué hacer en eso? Acá viene el ejercicio que yo te había dicho. Yo alguna que otra vez lo suelo usar, sobre todo cuando siento que el problema es bastante pesado. Consiste en esto: cerrar los ojos, te imaginas a vos muerto en un ataúd y en el velorio alrededor la gente que te quiere, familiares, amistades, gente del trabajo, de estudio, ¿sí? E imagina en cada uno de ellos qué quisieras vos que dijeran del recuerdo que tienen de tu paso por el mundo. Probablemente te des cuenta que te faltan por hacer muchísimas cosas para lograr esas palabras. Esto lo que hace es alejarte un
poco del problema, como te decía, contemplarlo, ¿sí? Para no estar confundido. Y empezar a pensar cuál es el camino a seguir, la dirección. Y quizás resulte que el problema no era tan grande visto en perspectiva. Es decir, te parás a unos años después, cuando ya estuvieras muerto, y decís, por esto me preocupaba. Hacé ese camino y vas a ver que se minimizan bastante los problemas. Y además no perdés el foco. Hay una palabra que a mí me gusta, que es utopía. Es decir, sin lugar. Topos es lugar, ¿no? Y a veces sirve esto como un imán, una dirección. Tendría que ir hacia allá. A veces resulta, porque uno se pierde en estos problemas que en realidad no van hacia el camino que uno quisiera seguir. Es decir, lo que quisieras escuchar que la gente que te quiere dijera. Bueno, espero que te haya servido, que contemples los problemas desde otro ángulo, que no estés confundido, no entres en crisis. Si lo entras, bueno, salí. Es una oportunidad, decían los japoneses. Bueno, nos vemos en la semana. Buena semana, chao.